Saludos a todos los oyentes y videntes web de esta sesión, nueva sesión de la Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva. Mi nombre es Jesús de Aro, soy arqueólogo onubense, formado en la Universidad de Huelva, ya a finales del siglo pasado, del milenio pasado. Actualmente dirijo la empresa Arqueovalia en Patrimonio y Gestión Cultural. Y en primer lugar, pues quisiera agradecer al catedrático Juan Campos el hecho de haberme permitido, de invitarme a participar dentro de la programación de las actividades de difusión que se desarrollan en el marco del Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva. Dicho eso, en la exposición de hoy, que voy a resumir y que voy a poner en unos minutos, versa sobre el estado de conocimiento actual de nuestro yacimiento islámico situado en el estuario de la ría de Huelva, Medina Saltis. Esa ciudad emblemática, ese yacimiento con sus valores culturales tan peculiares, genuinos por la propia historia de su formación, evolución y final, ¿no? Al final que generaría la conversión de la ciudad viva en yacimiento arqueológico. Digamos que las investigaciones de Santés o la historia de Santés forman parte de mi proyecto de tesis doctoral y también ese es otro de los motivos gracias a los cuales pues, he tenido el placer, el honor de ser invitado por nuestro catedrático Juan, el maestro, mentor, amigo, que de los últimos 30 años de una forma u otra hemos compartido muchas aventuras e investigaciones patrimoniales. Dicho esto, voy a comenzar el resumen de la exposición. Aquí tenemos, en primer lugar, una vista relativamente reciente, de un poco antes de la era COVID, del sector emergente actual del yacimiento arqueológico, ¿no? Es una vista, una foto que tomamos desde la puerta de la Medina, la Alcazaba de Saltés, con vistas hacia los sectores emergentes de propia Medina, que se ubica en las zonas que tenemos aquí delimitadas, en este caso, a la vista por estos maderos provisionales. Bueno, lo que sería una contextualización espacial de localización del yacimiento, pues la isla de Saltés, donde se ubica el sitio arqueológico, se localiza al sur de la península de Huelva, en el estuario de los ríos Tinto y Odiel. Aquí, bajo ese sombreado, ya puede observarse su ubicación. Y el yacimiento se localiza justo en el sector norte de la isla, en el paraje conocido como el Almendral. En este sentido, podría comentaros que la isla de Saltés forma parte, en cuanto a su formación geológica, del entorno de las formaciones de islas barreras propias de los estuarios rurales de los ríos, y en su composición geológica pues podemos incluir tres fases o tres áreas continentalizadas de tierra firme dentro de la isla, que se denominan como el Almendral, que es la zona más antigua en cuanto a su proceso geomorfológico de formación, el Acebuchal, que se encuentra en una zona central, y la Tascajera en la zona sur. Y, como digo, el yacimiento se ubica en la parte más antigua de las continentalizadas de la isla, en el lugar denominado paraje de El Almendral. Un breve repaso a lo que sería esa fase de contextualización antes de entrar en lo que sería esa evolución de la historia de las investigaciones. Comentar también que en cuanto a las normativas de protección, la isla de Saltés forma parte de un entorno natural privilegiado de las marismas de los Odiel, con unos valores naturales de altísimo valor, y es por ello por lo que ya en el año 83, desde la UNESCO, se le concede la declaración de la Reserva de la Biosfera, en el momento que poco después se aprovechará institucionalmente desde las administraciones competentes, aprovechando digamos, el trasvase de competencias estatales a las comunidades autónomas en el año 84, y esa declaración de la Reserva de la Biosfera dará pie de entrada
a la declaración por parte de la Junta de Andalucía del paraje natural Marisma de Teruel y las reservas naturales de la isla del Medio y marismas del Curso. Esta es la delimitación actual, la que está marcada en rojo, y como veis, recordamos que el yacimiento se ubica en la isla de Saltés, en el sector norte, dentro de un amplio complejo de valores naturales que fueron incluso reconocidos de manera continua por la Constitución y la legislación en vigor en diversos periodos desde el 83 hasta hoy día, ¿no? Precisamente esa fuerte protección medioambiental generaría también la generación de una protección urbanística contemplada en el PGOU, la legislación sectorial urbanística, y entre ambas legislaciones o normativas, una derivada de la otra, o de aplicación sectorial, podemos decir que en la actualidad pues, es un entorno protegido altamente por esos valores naturales y ecológicos de manera fundamental, y en la actualidad pues obviamente no tienen unos usos condicionados precisamente por la presencia de esos valores recogidos en la normativa urbanística también. Solo se permite un uso de carácter uso global, de carácter ecológico y agrario, ¿no? Ecológico natural y agrario. En cuanto a la normativa de protección, por hacer un repaso rápido, en lo que es los valores culturales de ese entorno maravilloso de la isla de Saltés, en cuanto a su valor patrimonial, normativamente serían protegidos por primera vez en el año 49 por la declaración por el decreto de 22 de abril, que de manera genérica, digamos que protege todos los castillos y fortalezas españolas, independientemente de su estado de ruina. Es una normativa de protección que afectaba solamente a lo que se conocía como la Alcazaba, que ya se conocía entonces su existencia, pero que no afectaba al conjunto del yacimiento, lo que hoy día conocemos como los sectores urbanos de la Medina. Ese mismo decreto del 22 de abril del 49 sería recogido a su vez tanto en la Ley de Patrimonio Español del 85 como en la primera legislación andaluza de patrimonio histórico del 91, hoy derogada por la ley de 2007. Al fin y al cabo, lo que sí sería destacar en cuanto a la normativa de protección patrimonial, pues el yacimiento estaba más fuertemente blindado por la propia normativa de medio ambiente que incluso por la normativa de patrimonio arqueológico. Hasta que en el año 2001, en este siglo, se declara a través de la orden del 12 de mayo la declaración de la zona arqueológica de Huelva, en donde la isla de Saltés, o mejor dicho, el paraje del Almendral, donde se localiza Medina Saltis, será parte inclusiva de los diversos sectores declarados entonces de la zona arqueológica de Huelva. Dentro de la categoría de los sector, mejor dicho, sectorización, definida como sector 2. Tenemos aquí señalado con el número 1. Y desde entonces, en todo ese espacio, ya no solamente la Alcazaba o el entorno de protección de la Alcazaba, forman parte de nuestro patrimonio como bien de interés cultural, como BIC. Aquí tenemos una otra foto cedida por la Consejería de Cultura con la delimitación actual del yacimiento arqueológico en la zona norte. Estos son entornos de fluviales marinos en proceso de continentalización y al área continentalizada de la isla de Santa Cruz. Y también he de mencionar que actualmente toda la isla de Saltés forma de titularidad privada. A pesar de esos valores naturales y culturales tan importantes, de momento son terrenos que no son públicos y forman parte del ámbito de lo privado, con sus condicionantes establecidos por la propia legislación normativa de protección de ambos sectores patrimoniales. Bueno, pues para ir comenzando lo que sería digamos, el recorrido por el estado de conocimiento actual del yacimiento y su evolución en cuanto al proceso de investigaciones arqueológicas, pues podemos definir una serie de periodos, ¿no?, en la investigación. Un primer periodo que abarcaría buena parte del siglo XX hasta la década de los años 80,
que estaría basada digamos, en todas las investigaciones que se llevaron a cabo, tenían el objetivo principal de recoger datos, obtener datos, incluso localizar la mítica ciudad de Tartessos en la isla. Y todo ello derivado al análisis de las fuentes históricas, entre ellas, pues una cita que ya es un clásico para este periodo de la investigación, es una cita de Estrabón, que en su libro 3 de la geografía menciona lo siguiente, ¿no? Que los tirios, uno de los pueblos fenicios, atravesaron el estrecho, llegando hasta una isla consagrada a Heracles, situada junto a Uruguay. Esta referencia en la fuente pues derivó en que muchos investigadores del periodo, estamos hablando de otros tiempos de la arqueología, en el siglo pasado, especialmente a partir de los años 20, hay una eclosión de búsqueda de ciudades míticas y demás, desde tiempo de los descubrimientos de Troya. En el caso occidental nosotros tuvimos nuestra Troya que sigue de una forma u otra persiguiéndonos en la investigación, ¿no? Aunque ya no voy a hablar sobre ello ahora. Al fin y al cabo, lo importante para el conocimiento de los avances científicos de la isla fue que se llevaron a cabo una serie de adaptaciones de investigación esporádicas, podemos llamarlas así, en donde lo que se trataba era de localizar alguna evidencia de la existencia de ese asentamiento fenicio en lo que sería la isla de Saltés. Por desgracia, todas estas adaptaciones, pues derivado de que eran arqueología de otros tiempos, no llevaron a cabo un registro adecuado de todos los procesos de excavación que se realizaron. La arqueología en aquel periodo tampoco estaba tan reglada como, por ejemplo, tenemos hoy día, ¿no? En cuanto a procedimientos organizativos, la exigencia o el deber de presentar informes, memorias sobre los resultados y los datos de las intervenciones varias, eran otros tiempos en el sentido administrativo, pericial, todo eso. Y a su vez también eran otros tiempos en cuanto a los objetivos de excavación, ¿no? Al margen de que hoy día tenemos descartado toda esa capitalidad, la cuestión fundamental para Saltés sería que todas esas intervenciones derivaron en la localización de elementos de la ciudad islámica, de Medina Saltis. Y en aquellos tiempos, toda aquella arqueología o excavaciones arqueológicas que no, digamos, que no fuesen con el objetivo de estudiar incluso periodos romanos de Roma y atrás, no era considerado de interés en el mundo arqueológico, ¿no? Entonces, lo medieval, digamos, todas las evidencias arqueológicas medievales o del periodo moderno, del siglo XVI al XVIII, que hoy día lo tratamos con los mismos procedimientos y sistemas de registro que en una secuencia del periodo cartésico, pues en aquellos tiempos no. Por tanto, de esas escotas informaciones que tenemos sobre esas acciones que se hicieron durante décadas en la isla de Salté, sin planimetrías, sin un inventario, sin unas interpretaciones, lo que se ha llegado a través de publicaciones diversas es el hecho de que sí siempre se menciona la existencia de vestigios medievales, siempre con cierto desprecio, ¿no? Precisamente por esa contemporaneidad de las evidencias documentadas. En ese desinterés acabaría redundando en el abandono de esa búsqueda de la mítica ciudad de Tartessos en la isla de Saltés, porque, como digo, las únicas evidencias fundamentalmente eran del periodo islámico, ¿no? De rellenos, hablaba de la aparición de rellenos y en sedimentos que no interesaban, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de ello. Esto es una foto tomada en los años 90, ya ahora hablaremos, durante la fase de excavaciones del proyecto de investigación de Saltés, que se llevó a cabo en los años 80, en donde en esta fotografía aérea, en un vuelo del año 96, se pueden observar estos sondeos, agujeritos, realizados al interior de la alcazaba, algunas otras actuaciones, que delatan la existencia de esas excavaciones previas que a veces las denomino, aunque no fueran así, casi clandestinas, ¿no? O pseudo clandestinas, llevadas a cabo por personalidades de importancia del mundo de la arqueología de entonces, pero sin un registro adecuado, sin tirar con una información de las acciones realizadas. Bueno, pues
Si volvemos ahora, abandonamos brevemente el apartado arqueológico para centrarnos en el mundo medieval de Medina Saltis. Una de las primeras fases de acercamiento, que es lo que nos dicen, por ejemplo, que se sabe o se puede saber sobre la ciudad islámica de Saltés. ¿Qué nos dicen las fuentes? Voy a hacer un pequeño resumen. Casi todas las fuentes ya no contemporáneas o casi contemporáneas o posteriores que se refieren a Saltés como una ciudad ya casi perdida, incluso en algunas contemporáneas del siglo XIII como Al-Idrisi, o ya las posteriores del siglo XIV, algunas del XV, nos hablan o citan de una Saltés, de una ciudad de Saltés que es algo repetitivo, por ejemplo, el hecho de que se mencione que la ciudad no tiene murallas. Normalmente digamos, en la concepción urbanística islámica se define una ciudad, una medina, por la delimitación de una muralla, alrededor del caserío urbano. Sin embargo, Saltés, en la fuente se la menciona siempre que no tiene murallas, pero la mencionan como medina. Son ciertas contradicciones, ¿no?, que se pueden observar y que delatan esa peculiaridad, esa particularidad de Saltés como nacimiento. Ahora iremos viendo. Otra de las afirmaciones que se repiten es que hablan de que tiene una densidad de población considerable, donde las casas se suceden unas tras otras. Nos habla de un caserío urbano prominente, que prácticamente parece ser que ocupa todo el espacio de la isla, hablan de arrabales, que las casas se aglomeran y se suceden. Otra de las afirmaciones históricas que se pueden analizar de la fuente es que, por ejemplo, aquí se comenta, allí se trabaja el hierro. De hecho, las pruebas metalúrgicas de la metalúrgica del hierro, las escorias y demás analizadas, pues delatan la presencia de hornos metalúrgicos de hierro. Y ya no sé, perdón, y ya nos están hablando de realidades arqueológicas que se pueden contrastar con la evidencia, con la análisis de las fuentes históricas. También hay otras cosas como nos hablan de la existencia de un puerto, un Saltés, un lugar donde fondean barcos de transporte de toda índole. Por lo tanto, nos hablan de una actividad industrial, nos hablan de una metalurgia, pero también nos están hablando de unas actividades comerciales a través de la existencia de un puerto donde fondean grandes y pesados barcos. A lo mejor no es la industria metalúrgica la que da pie al origen y evolución de la ciudad. A lo mejor es el compendio de una serie de situaciones de carácter económico que confluyen en el tiempo y el espacio de Medina Saltis. Hablan también de que se fabrican las anclas de esas naves que van a los puertos. Ahí hay un ejemplo de esa metalurgia de hierro, por ejemplo. Y luego también, eso es ya una de las citas más clásicas, es cuando al-Bakri se proclama rey taifa de Saltés y Huelva a comienzos del siglo XI. Pero de esta cita a mí me gusta resaltar el hecho no de la proclamación del reino taifa de Saltés y Huelva, ¿no? Que Saltés ahí, con esa proclamación políticamente, ya se manifiesta cómo se adelanta en importancia hegemónica a la propia Huelva. Y eso tiene su sentido en cuanto al análisis del carácter de la ciudad ya en esa época, ¿no? Posiblemente ese éxito industrial y comercial del sitio le fueron adquiriendo ese mayor o esa preponderancia en cuanto a la hegemonía y la supremacía sobre la propia Huelva. Y de hecho se traduce en la fase final de la cita, ¿no? Cuando se habla de que los días de su reinado fueron una continua fiesta por la baratura de los precios, comercio, y por la seguridad de los caminos, comercio. Entonces, aquí parece quedar claro de que la ciudad de Santiago no es una ciudad que crece solo de una industria metalúrgica, sino que su rey conocido se proclama en una ciudad y como su reinado se caracteriza sobre todo por un periodo álgido en cuanto a la economía, de una economía de una ciudad basada, fundamentada sobre todo en una actividad comercial fuerte, tan fuerte que la hace superar incluso a Huelva, y por eso al-Bakri decide proclamarse rey de dos realidades existentes,
pero nombrando en primer lugar a la más importante de su época, que sería Saltés frente a Huelva. ¿El por qué? Pues, como digo, por el carácter económico, esa proyección hacia el exterior de la isla. Todo eso es lo que nos dice la fuente, nos recuerda total de la fuente. Ahora veremos arqueológicamente qué podemos ver, o si hay realidades que se pueden contrastar en base a hipótesis firmes y definidas. Bueno, pues una vez superado ese periodo de las naciones pseudo-clandestinas anterior, donde el fracaso del descubrimiento de accesos en la isla pues, se había hecho una evidencia, solamente investigadores que se centrasen en lo que sería la investigación del periodo islámico medieval, pues podría tener algún interés en lo que sería el conocimiento de las evidencias saltesianas. Y eso fue, ya que la arqueología española no estaba focalizada a nivel de investigación en el conocimiento, la búsqueda de secuencias, o de, no sé, mejor dicho, en profundizar en el conocimiento de yacimientos arqueológicos que no fueran romanos o anteriores, pues solamente una institución académica francesa tuvo que llegar a Saltés para empezar por fin las investigaciones en el yacimiento. En realidad, esas primeras acciones comenzaron en los primeros años de los años 80, con una serie de campañas geofísicas en el entorno que estamos viendo. Esta sería, digamos, la pequeña elevación de la Alcazaba y los sectores urbanos ya excavados tras el fin de esas acciones en los años 90. Y comenzaron, como digo, los años 80 con unas prospecciones geofísicas, adaptadas a las físicas del periodo, donde ya delataban unas anomalías enormes y el gran potencial que tenía la investigación urbana del yacimiento. Pero el proyecto no se desarrollaría como tal hasta el año 88 de manera oficial, que es cuando comenzaron a alternarse una serie de actuaciones de excavación, pequeñas campañas anuales, con mucho trabajo de detrás, tanto yo llamo ese trabajo arqueológico que nunca nadie ve, de registro, inventario, análisis, interpretación, recopilación de la documentación, planimetrías. Por lo tanto, con ello quiero decir que, aunque exista ese periodo de 1988 a 2001, lo que son excavaciones como tales, pues no fueron continuadas año tras año, ha sido por diferentes fases, perfectamente planificadas y programadas y adaptadas, como siempre, a la disponibilidad financiera. Bueno, resumiendo, las primeras actuaciones serían las primeras actuaciones que se destinan al conocimiento empírico de la ciudad islámica, de Medina Salti, y los trabajos se centran en un sector muy especial, o muy determinado, mejor dicho, de la isla. Y los primeros datos sobre la secuencia cronológica vendrán aportados por las investigaciones de la Casa Velázquez, así como sus aspectos, los primeros aspectos económicos de la vida económica de la ciudad, sobre todo los análisis metalúrgicos, datos sobre el urbanismo, el ámbito doméstico y demás que seguiremos también. Y la primera secuencia de lo que sería la evolución de la ciudad, de su génesis, hasta su finalización como ciudad viva y conversión en yacimiento en algún momento del siglo XIII. Este sería digamos, el paraje en el sector norte de la isla de Saltés, el paraje de Almendral, y al norte del norte se llevaron a cabo todas las acciones de la Casa Velázquez en este periodo, la Casa de Velázquez. Este sería una panorámica del área entre la Alcazaba y la parte norte, con anterioridad al comienzo de las fases de excavación. Y aquí ya podemos ver el desarrollo progresivo de las diferentes áreas que se fueron abriendo en base a sectores programados por replanteos topográficos, que fueron denominados del 1 al 8, sector 1, sector 2, donde fueron poco a poco sumando, interpretando, investigando las diferentes áreas urbanas que iban apareciendo en cada una de las fases de excavación. Y aquí tenemos al fondo la Alcazaba. La Alcazaba no formaría parte de las actuaciones del momento por muchos motivos. Fundamentalmente el primero porque las investigaciones se centraban en los sectores urbanos, digamos, era el objetivo principal del proyecto de investigación, el conocimiento de lo urbano, propiamente dicho, el caserío y demás. La fortificación
en principio quedaría al margen, aparte de una serie de cuestiones ya menos índole arqueológica. Aquí tenemos algunos detalles, unas fotos aéreas del periodo donde podemos observar bien ese caserío articulado, ese callejero que ya se va definiendo e interpretando en las diferentes áreas que se van excavando. Una de las cuestiones que para resaltar es la superficialidad de la evidencia arqueológica. En este sector del yacimiento, desde las cotas topográficas más elevadas, prácticamente entre 30 o menos centímetros de la superficie actual, podemos localizar evidencias arqueológicas de la propia medina. Más detalle en lo que serían los diferentes sectores domésticos, las diferentes casas y demás, la veremos algo por encima también, en el resumen, y algunos apuntes sobre lo que es el espacio público saltesiano. Aquí resaltar varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, que el urbanismo documentado hasta la fecha en Saltes delata que el urbanismo saltesiano presenta un urbanismo claramente planificado, no responde al modelo caótico que todo el mundo siempre ha tenido, el mundo científico incluso, en conciencia de lo que es el carácter del urbanismo islámico, ese urbanismo organizado en torno a calles y afueras sin sentido, áreas sin salidas y demás, no es ni más ni menos que el proceso evolutivo de una transformación urbanística previamente planificada. Es decir, en el caso de Saltés, se tiene claramente documentado en las diversas campañas de actuación de que existe un trazado hipodámico, ortogonal, de lo que es la disposición de las principales arterias urbanas. Es un eje, los callejeros se establecen y organizan en torno a ejes cardinales norte-sur, con breves desviaciones de noreste, en este caso las arterias principales, y sobre ellas pues todo un reticulado entramado de arterias urbanas a través de los cuales se organizan las diferentes calles, las manzanas y las unidades domésticas. Aparte de ese trazado general, debe mencionar también que lo que serían otros aspectos de planificación urbana es el amplio estudio de los recursos hidráulicos o de las redes de saneamiento, es decir, la distribución y redistribución de tanto aguas sucias, aguas limpias, de manera que en todas las calles se organizan áreas comunes de distribución o de eliminación de esos residuos urbanos. Las calles saltesianas en primigenia del urbanismo saltesiano pueden llegar a alcanzar incluso una anchura de 3 metros. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo y derivado de fenómenos de saturación urbana en algunos casos, digamos que el ámbito privado se va apropiando de lo público, por motivos varios, ¿no? Un breve resumen puede ser ante una pérdida de poder, del poder político del gobernante local, en donde se controla más, se planifican esos espacios urbanos, en los privados se va apropiando de aquellos espacios públicos que puede, por ejemplo, para ampliarse su casa. De manera que esas ampliaciones, eso sí, nunca afecten al bien común. Por ejemplo, que no se vayan a levantar estancias nuevas de la casa de un vecino sobre otro vecino o sobre espacios comunes, como pueden ser las áreas de recogida de digamos, de todos los residuos hídricos de la ciudad, ¿no? Pozos comunes y todo eso. Se observa en algunas zonas de la isla que efectivamente Saltés, igual que muchas de las ciudades de Andalucía en general, pues llega un momento en que esa planificación urbana ordenada pues se convierte en un área relativamente caótica, en donde las calles se han reducido su tamaño, se cierran espacios, se generan alardes nuevos, en plazas originales acaban convirtiéndose en pequeños patios de otras casas, en fin. Al fin y al cabo, el propio proceso que sufren todas las ciudades, como digo, del periodo andalusí. Aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Estas son las actuales trazas de los principales viales de la ciudad islámica. Y aquí tenemos un ejemplo actual de algunas de ellas, con las casas alrededor, la calle 200 en realidad actualmente no supera el 1,5 metros, pero sabemos por las intervenciones que su anchura original eran esos 3 metros, pero en un momento dado, del siglo XII,
se construyen nuevas áreas domésticas que amortizan o amortizan la anchura original de la calle. Más ejemplos: generación de lagardes, especies de edificios, la propiedad del espacio público en este periodo. Y luego, en cuanto a lo que es el ámbito privado, pues también tenemos los datos fundamentales sobre la casa andalusí. Esas grandes arterias generan una serie de manzanas, cada manzana se agrupa en una serie de unidades familiares domésticas. El tamaño de la casa se adaptará digamos, como pasa siempre, ¿no? Al rango económico de la familia en cuestión, pero normalmente el modelo de casa saltesiana también responde al modelo de casa andalusí. Un modelo de casa andalusí que parte de los preceptos básicos de la casa mediterránea o grecolatina, en donde todas las estancias se organizan en torno a un patio central. En este caso, la casa saltesiana reproduce el mismo esquema, pero con las particularidades de la idiosincrasia cultural y religiosidad del mundo islámico. ¿Cómo se puede traducir arquitectónicamente o arqueológicamente esa idiosincrasia cultural de un lugar material? Pues aquí vemos cómo en torno a ese patio central pues se organizan las diferentes estancias. Como digo, el número de estancias depende del rango familiar, pero hay claves fundamentales que se observan en la arquitectura doméstica, como es la aparición del zaguán, que es uno de los elementos clásicos de la arquitectura doméstica andalusí. De manera que el zaguán lo que significa es la protección del núcleo familiar, protegerlo de la entrada directa del vecino, o de la entrada directa de un potencial enemigo, o de alguien, al fin y al cabo, ajeno a ese núcleo familiar, al que hay que proteger, ¿no? a la familia en sí. Por tanto, el zaguán siempre es la antesala de la casa. Es el lugar que siempre oculta visualmente el acceso directo al patio, que es el corazón del alma nuclear, el corazón del alma familiar, ¿no? Ese es uno de los aspectos donde se delata esa idiosincrasia de la cultura islámica. Y luego, pues, otro de los aspectos es que nunca en el acceso público hacia el diario exterior, nunca dos entradas de casas diferentes estarán acreditadas. Siempre, y eso lo podemos ver en lo que conocemos por mediante excavación en Saltés, los umbrales de las puertas, los accesos, los vanos de acceso, nunca están enfrentados. Siempre a lo largo de una calle puede haber varios accesos, pero nunca uno enfrente del otro. Es otra forma de proteger ese alma, corazón nuclear de la casa o de la familia o del grupo doméstico determinado. Luego ya, aparte, otro tipo de elementos arquitectónicos, como pueden ser las clásicas celosías, el mundo islámico. Otra cuestión a destacar es que aquí tenemos la casa 1B, ¿no? Esta sería esta, la 1B, la que hemos visto antes sería esta de aquí. En este caso, el zaguán estaría en este punto, que sería este, ¿no? La casa 1B es una clara compartimentación de una casa original que ocupaba toda la manzana, y aquí vemos cómo comienza esos procesos de aprovechamiento de lo público, ¿no? La apropiación, mejor dicho, de lo público. Cuando se produce la compartimentación de esta casa, en la casa 1A se añaden estos nuevos espacios que están situados sobre lo que es una de las calles principales, la calle 14. Pero produce el espacio, pero se apropia de parte de ellos. Otra de las máximas son precisamente de esos espacios públicos que no pueden ser ocupados, la presencia de que todas las letrinas dan siempre las medianeras principales, de manera que van a disfrutar aguas fecales siempre a las redes públicas de saneamiento. Esto es muy importante porque ya delata esa planificación urbana en todos los detalles, no solamente la disposición de las arterias urbanas, sino de todos los recursos urbanísticos que hoy día también podemos disfrutar, ¿no? Bueno, esto es un breve resumen. Comentar también que desde el proyecto de investigación de la en la isla de Salté, de la Casa Velázquez, pues se llevaría a cabo un gran avance en cuanto al análisis de toda la cultura material característica y propia del yacimiento de Medina Santi.
La cerámica es uno de ellos, ¿no? En este caso. Pero también quiero enfatizar que se llevaron a cabo análisis minero-metalúrgicos, sobre todo, para estudiar esa, digamos, el carácter de esa metalurgia de hierro que hablaba la fuente. No se confirma esa alta actividad industrial derivada de los hornos que se han localizado en el sector norte-noreste del yacimiento, y sobre todo en cuanto a la cerámica, se llevaría a cabo por parte de nuestra investigación un análisis exhaustivo que ha puesto, digamos, a Saltes en el ámbito del mundo andalusí en todos los aspectos, ¿no?, de la investigación. Ejemplo de las cerámicas islámicas, todas estas piezas podemos verlas hoy en nuestro museo de Huelva. Pero llega el año 2001 y el proyecto de investigación de la Casa Velázquez y el museo finaliza, por muchísimos motivos. No voy a hablar ahora aquí de ello, falta de financiación, producciones, otras expectativas. Y en el año 2001 también será el año de la declaración de la zona arqueológica de Huelva. ¿Qué es lo que aconteció? Pues principalmente, pues claro, queda muchísimo por investigar, hay generaciones de investigación por delante que nos esperan, pero sobre todo otra de las cosas que no pudieron llevarse a cabo a lo largo, pese a los intentos, a lo largo del proyecto de investigación fue, digamos, la puesta en valor de los elementos conocidos de la ciudad, su integración en los circuitos, digamos, de dimenización o socialización, que ya por esa fecha se estaban empezando a dar sus primeros pasos en cuanto a lo que es el patrimonio natural, el medio ambiente, y sobre todo también puso de manifiesto una serie de necesidades de conservación preventiva sobre los bienes exhumados, ¿no?, en la excavación. De esa manera, pues en el año 2001, ante la falta de una continuidad de las investigaciones o de otro tipo de actuaciones, desde la Consejería se decide llevar a cabo el tapado preventivo de un sector de las áreas que habían sido excavadas las décadas anteriores, como criterio de conservación. Actualmente ese espacio, que supone el 70% de lo excavado entonces, sigue hoy día tapado, pues, en espera de mejores tiempos en todos los sentidos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de lo que sería esos procesos de tapado. Y sobre la misma foto que se mostró anteriormente, pues aquí tenemos resaltado de las áreas excavadas todo lo que actualmente se encuentra mediante cubrición de geotextil y arena. Todo continuó así hasta que la siguiente excavación, la primera que se llevó a cabo después del fin del proyecto de investigaciones de la Casa de Velázquez, se debería perdón, haber hecho un cambio en la titularidad de los terrenos, en donde los propietarios actuales tradicionales llegaron a vender la isla, y el nuevo propietario pues propuso a la Consejería de Cultura que quería una delimitación real de la ciudad islámica dentro de lo que es el paraje de la Almendral, su propiedad nueva. Entonces eso generaría la intervención de 2004-2005, la primera intervención que se llevó a cabo en materia de investigación tras la finalización del proyecto de investigación de la Casa Velázquez. Sería una campaña que abarcaría actuaciones de protección superficial, actuaciones de protección geofísica y la realización de una serie de sondeos arqueológicos manuales para contrastar toda la metodología y analizar las evidencias arqueológicas que iban apareciendo con las diferentes actuaciones. Esta es una imagen de todos los sondeos que se realizaron en la zona sur, no intervenida hasta la fecha, del paraje de Almendral. Una breve referencia espacial, pues lo tenemos aquí, ¿no?, en las áreas excavadas por los años anteriores y el área de actuaciones de la campaña 2004-2005. Algunos detalles del registro arqueológico, de comentar que todos esos sondeos, una vez realizados, ejecutados, fueron también cubiertos por geotextil y tapados como medida preventiva, con su geolocalización perfecta, y lo que demostraron en su mayoría fueron la presencia de la ciudad o de elementos urbanos de la ciudad en límites insospechados hasta la fecha. Tal y como decían las fuentes, las intervenciones de 2004 vinieron a confirmar que efectivamente parece ser
que la ciudad de Medina Salti, en la ciudad de Medina Salti, las casas se sucedían unas a otras y ocupaban toda la totalidad del espacio de la isla. En este caso no la isla entera, sino el norte, como bien decía. Por lo tanto, desde entonces, hoy día sabemos que el yacimiento arqueológico de Medina Salti ocupa toda una superficie mínima de 20 hectáreas superficiales, pero de la cual aún solo conocemos mediante excavación el 2% del total del yacimiento. En 2006 no se llevó a cabo ninguna estación de investigación propiamente dicha, pero sí de diagnóstico. En base a la magnitud que había superficial que había alcanzado la isla, desde la Consejería de Cultura pues, se decide llevar a cabo un básico de planificación de qué hacer sobre el yacimiento, ¿no? Y ahí tuvimos la suerte de participar también en un documento que analizó toda la problemática del yacimiento, todas sus necesidades de conservación, de investigación, y derivado de todo ello, pues 8 años después de esa planificación, se pudo llevar a cabo una de las actuaciones que estaban programadas en el citado plan director, las actuaciones en la Alcazaba. Las actuaciones en la Alcazaba se llevaron a cabo fundamentalmente porque había sido el lugar donde no se había intervenido con metodología científica integral en la fase anterior, como lo comentamos, en toda la fase urbana o más doméstica y demás, no en la fortificación. Y claro, todo ello había generado que, al margen de las actuaciones y los sondeos clandestinos de los cuales no había información, pues no conocíamos hasta 2014 ni siquiera la morfología verdadera de la fortificación, sus lienzos, sus torres, los accesos. No se tenía constancia de dónde estaban o podían estar los accesos, ¿no? Y sobre todo conocer su estado de conservación, porque hasta la falta de investigaciones pues había generado que no se conociese siquiera, digamos, el estado de conservación. Las pocas referencias que se hacían sobre ella a nivel científico, incluido el propio Bazán, la Casa de Velázquez, es que la fortificación estaba arruinada por un alto grado de deterioro y que sería muy costoso llevar a cabo acciones de puesta en valor o de investigación. En 2014 se planteó esa triple vertiente, hacer una correcta documentación de todas las sociedades, un diagnóstico y pensar a medio plazo las posibilidades de futuro. En esa campaña de 2 meses, para ir resumiendo, pues ciertamente tengo que reconocer que los resultados fueron muy positivos porque llegamos a poder comprobar, a documentar la verdadera morfología de la fortificación. Se procedió al descubrimiento de los accesos principales, la puerta de la Medina y la puerta de la Ría, que ahora veremos. Se procedió al descubrimiento de la barbacana, un elemento constructivo desconocido hasta la fecha e inesperado, al menos en su sector oriental. Se llevaron a cabo dos checos de tipo de resultados generales que nos derivaron en la detección de una serie de reformas constructivas que nos hablaban de que la Alcazaba, tal y como se pensaba, no había sido construida en un momento determinado, sino que había sufrido diferentes procesos de reforma, por lo tanto, su cronología se ampliaba en su génesis y evolución. También sobre la edilicia, los sistemas constructivos, sobre su densidad de construcciones al interior y todo lo que ello conlleva a nivel de interpretaciones. Y como un resumen abreviado, aquí tenemos un ejemplo esta es una fotografía, una captura de pantalla de un vuelo dron que llevamos a cabo gracias a la colaboración, por cierto, de nuestros compañeros del área de arqueología de la Universidad de Huelva. Y aquí podemos ver una visualización de la localización del acceso principal de la Alcazaba, ¿no? En la puerta de la Medina, dentro de un complejo estructural defendido previamente por una barbacana aparecida y localizada, descubierta entonces. En un detalle del mismo sistema de complejo edilicio, con esa barbacana en primer plano, que tiene unos bastiones adelantados de manera estratégica ubicada
para complementar las defensas de las torres interiores que defienden a su vez la puerta. Aquí vemos esas torres interiores, la galería y la torre de flanqueo, y el lugar donde se encuentra el arco. Es un sistema constructivo típico de la poliestética islámica, adaptado a una guerra medieval, en donde lo que se trata es de evitar el asalto directo del enemigo o el acceso directo del enemigo hacia la puerta. Por lo tanto, arquitectónicamente se disponen todo tipo de diseños constructivos y artilugios, son barreras arquitectónicas en donde además disponer defensas en los bastiones adelantados para favorecer mejor o retener esos ataques posibles del enemigo. Es digamos, un sistema arquitectónico defensivo de libro dentro de la arquitectura islámica. Y aquí tenemos un ejemplo rápido de lo que sería el proceso de excavación del descubrimiento de la puerta de la Medina, en esa campaña de 2 meses. Aquí tenemos un ejemplo de que, a diferencia de lo que se pensaba, digamos que no, la fortaleza no está arruinada, no está derruida, sino que hay elementos como el complejo arquitectónico de la Puerta de la Medina. Aquí vemos una altura, una potencia vertical de más de 4 metros, son 4,35 metros. Es decir, estamos hablando de restos monumentales. La Alcazaba es monumental, con un potencial de investigación y de conocimiento de puesta en valor único en la provincia de Huelva, para lo que es el mundo islámico y la investigación en general, ¿no? Y esto solo con una pequeña ventanita abierta al conocimiento objetivo de Alcazaba, que fue la campaña de 2014. Aquí tenemos una perspectiva cenital y luego otras cuestiones también dentro de esa monumentalidad, los elementos decorativos que aún conserva la cámara antesala de esa puerta, ¿no? Los bajos relieves enlucidos, en fin, toda una auténtica maravilla. La conservación precisamente nos ha hecho evaluar cómo sería una reconstrucción hipotética de esa puerta de la Medina, con sus paralelos muy cerquita, como por ejemplo la puerta de Socorro de Niebla, y luego pues la detección de esa reforma edilicia que se observa arqueológicamente en determinados puntos de la Alcazaba, lo cual nos lleva a retrotraer en el tiempo el origen o la fundación de la Alcazaba como tal, que no es del siglo XII. Y algunas fotos sobre la barbacana que se antepone como defensa a lo que es la muralla principal y el acceso principal. La barbacana también presenta rasgos monumentales. Aquí tenemos, en este caso, son 2,50 metros de potencia vertical. En otros casos también llegan un poco más al norte, incluso los 3 metros de potencia vertical conservada. Cuando el día que toda esa zona se pueda excavar, el visitante, que poner en valor y restaurar, el visitante que llegue a Salté se va a ver una fortaleza impresionante con esa barbacana defendiendo la entrada principal de la puerta de la Medina, ¿no? Más la monumentalidad de la puerta de la Medina en sí. Y en esa misma campaña, pues también aparecieron, o pudimos tener la fortuna de localizar otros elementos arquitectónicos desconocidos, como es la verdadera localización de la muralla occidental, que amplía el perímetro general de la Alcazaba, la hace de mayores dimensiones a lo esperado, a lo conocido, mejor dicho, y el descubrimiento de la puerta de la ría y de un acceso o de una plataforma embarcadera o de embarcadero adosado a la muralla para facilitar el tránsito de personas y mercancías. Aquí tenemos algunos detalles, el hallazgo de la puerta. En este caso, tanto la puerta como la muralla occidental sí evidencian un mayor grado de destrucción o de deterioro, en el sentido de que es el lugar mayormente expuesto a los agentes atmosféricos, a los ambientes del mar, y especialmente se intuye a los efectos del propio terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que seguramente tuvo que causar una gran afección en todo el sector sur occidental de la fortificación, como podemos intuir. Aquí tenemos un detalle. Este sería el acceso en sí, el recodo. Esto da lugar a engaños. Es un testigo de excavación. El acceso sería superando la muralla suroccidental, superando este elemento arquitectónico y una vez más el acceso en zigzag, típico en recodo para
dificultar por un lado el acceso del enemigo y facilitar un acceso controlado de personas y mercancías a llamar la guerra al lugar. Y esta es la clave del embarcadero. Esas huellas que tenemos aquí en los tapiales delatan la construcción adosada a la muralla y al conjunto turriforme que da acceso a la puerta de la ría de una estructura tipo pantalán, o embarcadero, para el desembarco desde el océano a través de la ría de Punta Umbría, la llegada a la puerta de la ría y el desembarco de personas y mercancías en un lugar controlado por quienes controlasen el tráfico de mercancías a través de la plaza. Mejor Al-Barri pudo verlo. Y aquí tenemos un breve detalle. Y bueno, resumiendo, esas actuaciones también llevaron a cabo el análisis de otro tipo de estructuras de la Alcazaba, que resumo, como las superposiciones de torres. Esta sería la torre primigenia, a la que posteriormente se le superpone una reforma que deriva precisamente en la puerta de la ría, las actuaciones en la muralla sur, de limpieza, sobre la edilicia, el descubrimiento de un bastión también desconocido en la cortina central de la muralla, la inexistencia de una roterna o pequeña puerta de escape en el ángulo sur de la fortificación, hay continuidad de la muralla, muchísimas hipótesis que hay que contrastar y que se contrastaron. Y esto es lo que nos queda, la foto de abajo, de la torre suroeste, la verdadera torre suroeste, que fue localizada en esa misma campaña, totalmente derruida, y solamente se conserva a nivel de cimentación, por eso no se había localizado en un lugar mucho más al oeste de lo esperado, ¿no? Y que posiblemente se intuye que fue destruida por los efectos de ese tsunami. Y luego la alta densidad de construcciones al interior, esos lugares donde nada más que se encontraban vestigios islámicos sin interés, según los arqueólogos del pasado milenio, que delatan una alta actividad constructiva que nos dicen que la Alcazaba no solamente tuvo que jugar un papel, digamos, de militar, sino también en tantos edificios generan también la posibilidad de una serie de estructuras habitacionales de carácter administrativo o palacial, como podrían ser residencias de los gobernantes de cada momento, ¿no? Tenemos una secuencia amplia. Y la primera planimetría real arqueológica de la propia Alcazaba. Una planimetría que espero que pronto se quede obsoleta, porque eso será una buena señal de que las investigaciones han continuado y podríamos ir variando o ampliando la localización de otros elementos aún por contrastar, como sería, por ejemplo, la presencia de la barbacana o la continuidad por el sector norte. En definitiva, con ello, entre lo que hemos probado de la ciudad, y, o sea, de lo que es la Medina y los sectores urbanos emergentes y la Alcazaba, pues en lo que se refiere a la Alcazaba, sus datos históricos o fuentes documentales, pues a lo mejor la ciudad de Saltés, Medina Saltés, no tenía murallas porque la Alcazaba era en sí su elemento defensivo, eso es evidente. Pero una defensa particular, una defensa basada ya no solo en un control militar de lo que es la ciudad, sino de un control militar, político y económico de un entorno más amplio, el entorno de lo que es el estuario. Obviamente la Alcazaba todo apunta a que fuese un control, fue el lugar donde se llevaría a cabo todo tipo de transacciones dentro de la economía comercial del mundo andalusí, del hinterland sudoccidental sobre todo. Aún no sabemos a qué nivel o a qué tipo de redes dentro del mundo islámico podían alcanzar, pero lo cierto es que ninguna personalidad se proclama rey de un lugar que sitúa con su capital en, en la propia ciudad de Medina Santi, si la ciudad no tiene cierto prestigio y sobre todo poder. Y no hay poder político sin poder económico. Por tanto, en el siglo XI tenemos una ciudad en el estuario de la ría que parece ser que es muy frecuentada, como dice la fuente, por barcos de todas procedencias, que la Alcazaba es el lugar donde se producen o se llevan a cabo todo tipo de transacciones, posiblemente
el lugar de residencia de esos gobernantes locales, y que sí, efectivamente, también la metalurgia del hierro formó parte de una de esas principales actividades, incluso para fabricar esas anclas de los propios barcos comerciantes. Y en cuanto a la alcazaba como tal, pues si hoy sabemos que no es del siglo XII, que es anterior, todavía estamos investigando, hacen falta más intervenciones para poder afinar y encontrar la prueba definitiva, pero sabemos por sus relaciones clásicas de superposición de que es anterior al siglo XII en cuanto a material constructivo, registros geológicos asociados. Por lo tanto, la fundación mínima sería en el siglo XI de lo que conocemos hoy día la Alcazaba. Casualmente, en el periodo en el que Al-Batri se nombra rey, ¿no? Por lo tanto, a nivel de hipótesis, pues no podemos descartar que estemos contemplando ahora lo que en su día fue el mismísimo palacio de Al-Batri, el lugar, la residencia palacial desde el cual llevó a cabo el control y la seguridad a los caminos durante su largo reinado, según la fuente. Bueno, pues ya solamente comentar que de todas las áreas intervenidas, lo que no llegan al 2%, como hemos comentado anteriormente, lo que está resaltado en rojo es el único espacio en el que se ubican de manera dispersa los pequeños sectores urbanos emergentes, un área inferior a media hectárea. Y luego algunos espacios emergentes de la Alcazaba. Esta es la lista inicial. Y bueno, esto es un breve inciso sobre las acciones de adecuación que estamos llevando a cabo ahora en el yacimiento, con la intención de que en breve el yacimiento pueda ser visitable, ¿no? Solamente tenemos emergentes estos pequeños espacios, como decía, van a mayor la zona escapada, y la intención es intentar llevar a cabo un itinerario cultural por los sectores actualmente a la vista. Este vacío se corresponde con las áreas escapadas en 2001 y algunas imágenes del estado del yacimiento, siempre y cuando se lleven a cabo acciones constantes de mantenimiento y adecuación y preservación de áreas y espacios, ¿no? Podríamos pasear por esas calles de Salté que antes hemos estado viendo, y este es el estado si no se actúa, y poco a poco con equipos mínimos pues se puede llevar a cabo esas estrategias básicas de conservación y adecuación para que todos podamos disfrutar del yacimiento. Eso independientemente de las actuaciones de investigación que por supuesto deben de continuar. También se han llevado a cabo algunas acciones de consolidación que no han tapado en algunas áreas importantes, que tenemos los lucidos de la Puerta de la Medina o la Casa 5N, en la pequeña unidad doméstica del sector 5. Incluso hemos llegado a preparar los básicos itinerarios de circulación de personas entre lo que serían esos espacios emergentes y la Alcazaba, que de momento, en espera de la aprobación del proyecto de conservación y adecuación, pues están pendientes de llevarse a cabo, ¿no? Volviendo ya para finalizar la investigación, pues simplemente comentaros que solo conocemos ese 2% de la realidad arqueológica mediante excavación, y que hay muchas áreas que desconocemos. De la propia Alcazaba, no solamente sus orígenes, sino más detalles sobre su evolución, diferentes espacios internos, la sumación, conocimiento de elementos como la barbacana, la galería corredor, todos monumentos que se evidencia que sabemos que son contundentes, ¿no? Monumentales, que requieren una actuación con lógica y con una ardua planificación, a efectos no solamente del proceso de excavación, sino de conservación y restauración de su materialidad, ¿no? Y en cuanto a los sectores urbanos, pues no sabemos dónde está, por ejemplo, la localización de las mezquitas Jama o mezquitas secundarias, en ese amplio urbano caserío por definir que abarca esas 20 hectáreas hacia el sur en relación a la Alcazaba. Tampoco se ha localizado actualmente la metrópoli. Aquí tenemos una pequeña interpretación a nivel hipotética que habría que comprobar
con futuras actuaciones de investigación, si se tiene constancia de la posible existencia aquí de las atarazanas y del puerto en este área. El embarcadero ya sabemos que está aquí, un embarcadero donde una vez atracan los barcos, en una descarga directa se hace a través de la Alcazaba con su control previo. Y en definitiva, muchísimas cuestiones por conocer, por investigar, el yacimiento de Medina Santi y simplemente pues poco a poco se llevarán a cabo todas las acciones que el yacimiento requiere y su difusión social para el conocimiento de los valores culturales de este yacimiento tan único de nuestra provincia de Huelva. Muchísimas cosas más tendría que comentaros al respecto. Voy a ajustar la intervención por acotarme a los plazos que he dicho. Nada, simplemente muchas gracias a todos aquellos que hayáis aguantado en las diferentes sesiones en el web la totalidad de este discurso. Espero que haya servido como, al menos como argumento de difusión de esos valores del conocimiento de Medina Santi. Y agradecer de nuevo a Juan Campos y a los compañeros pues, el apoyo recibido con el tema de la fotografía de la campaña 2014 y a Juan especialmente por haberme permitido la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias como miembro colaborador del Plan General de Investigación. Pues nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición patrimonial siempre. Saludos.